conectado. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, pedirles disculpas un poquito por unos problemas técnicos que tuvimos. Tuvimos así que atrasar un poco la hora para comenzar este webinar que tenemos hoy, día jueves. Y bueno, queremos aprovechar la oportunidad para poder hablar sobre la ley de la segunda oportunidad, sobre este gran mecanismo que nos ha dado la ley para poder solucionar temas de deudas, para poder darle una solución a la insolvencia que atraviesan las personas y también sobre todo para algo que nos consulta mucho, que es el tema de los embargos. Bueno, para comenzar y contextualizar un poco más el tema sobre el que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre qué es la ley de la segunda oportunidad. ¿Vale? Esta ley de la segunda oportunidad es un mecanismo legal que permite que personas físicas, es decir, tanto trabajadores por cuenta ajena como autónomos que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento, puedan cancelar total o parcialmente sus deudas, siempre cuando obviamente cumplan con ciertos requisitos que ya vamos a tratar a lo largo de este webinar. Bueno, como les mencionaba, este es un mecanismo legal. ¿Qué quiere decir? Que esto está amparado, lógicamente, por la legislación nacional. Esto no es un beneficio, no es una ayuda social, sino que es realmente un procedimiento, un mecanismo que ha adoptado el legislador nacional, pero que no solamente se sustenta en ello, sino que incluso tiene una gran influencia y una vinculación directa con la directiva de la Unión Europea, que es la que estableció el marco para que los distintos países que son miembros de esta Unión Europea pudieran adoptar en sus propios ordenamientos los mecanismos que permitieran a las personas poder restablecer su situación económica. Esto, bueno, te los comento también porque muchos de nuestros clientes eh, se ha empezado a hablar últimamente sobre qué es la ley de la segunda oportunidad, muchas veces se escucha de esto en televisión, en redes sociales, pero muchos clientes nos contactan un poco con la duda de si este procedimiento es real, que si lo que se habla en redes sociales, lo que se habla en el fondo en los medios de comunicación es cierto o no. Por eso es que quería también informarles que sí, que efectivamente lo es y es una ley. Por lo tanto, el legislador tiene un mandato de poder dar esta nueva oportunidad, dar esta segunda oportunidad, dar esta exoneración, este perdón de deudas a las personas que cumplan efectivamente con los requisitos. Bueno, hablando de los requisitos, podemos indicar cuáles son los requisitos que necesita cumplir una persona para que pueda acogerse a este procedimiento. La verdad es que los requisitos son bastante sencillos en el sentido de que no es una ley que busque llegar a casos, a pocos casos, sino que es una ley que busca tener una cobertura amplia, por lo tanto los requisitos son bastante poco restrictivos. En un primer lugar, podemos encontrar el requisito más lógico de todo este proceso, que es encontrarse en un estado de insolvencia. El estado de insolvencia se presume, por decirlo de alguna manera, cuando ya estamos hablando de una persona que acumula deudas por un importe de al menos unos 8.000 euros, es decir, no nos permite acogernos cuando tenemos deudas de importe muy pequeño, sino que necesitamos tener al menos un cierto volumen de deudas que me permita a mí demostrar al juez que yo estoy realmente incapacitado para poder cumplir con el pago de aquellas. El segundo requisito es tener 2 o más acreedores. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito que la tengo impagada, tengo una factura de algún servicio, tengo algún préstamo, ya es suficiente. Tengo deuda, por ejemplo, también con la Seguridad Social o con Hacienda. Con que yo tenga ya 2 o más acreedores, ya estoy en situación de poder acogerme a este procedimiento. El otro requisito es un requisito también muy importante, que es ser deudor de buena fe. Esto significa, básicamente se traduce en el hecho de que los deudores no pueden haberse endeudado de una manera negligente o de una manera temeraria. Es decir, ¿cuándo habría, por ejemplo, una negligencia o una temeridad? Cuando yo me endeudo, me sobreendeudo también, sabiendo que yo no tengo capacidad de pago. Otro requisito es no haber cometido delitos socioeconómicos o en el orden patrimonial dentro de los 10 años anteriores.
¿Cómo podemos constatar esto? Con los antecedentes penales. Nosotros tenemos que acompañar estos antecedentes, mostrárselos al juez y de esta manera podemos argumentar que dentro de los 10 años anteriores no hemos cometido delitos, pero ojo, no es cualquier tipo de delito. Son delitos únicamente en el orden socioeconómico o en el orden patrimonial. Por ejemplo, delito de robo, de hurto, falsificación, estafa, entre otros. Bueno, otro requisito que es bastante interesante y que últimamente está, cada día está siendo más aplicado también dentro de los procesos es el no haber sido sancionado por la agencia tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social por haber cometido hechos que sean sancionados con sanciones muy graves o incluso graves bueno, en ciertos casos, dentro de los 10 años anteriores. Obviamente, este requisito tal vez es un poco más desconocido para las personas, por lo tanto, no se preocupen que nosotros como abogados nos encargamos de poder averiguar y de poder ayudarlos a ustedes a que puedan tomar conocimiento de aquello. Y por último también es no haber sido objeto de un acuerdo de derivación de responsabilidad firme dentro de los 10 años anteriores. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que a mí como administrador de una sociedad no me hayan derivado las deudas que la sociedad tenía con la seguridad social o con Hacienda eh, una vez que la empresa ha caído en la situación de fallida, es decir, la empresa es insolvente y a mí como administrador me deriva la responsabilidad por esas deudas por el hecho de haber sido el administrador de esa empresa que cayó en situación de insolvencia. Bueno, ya entrando un poco en lo que es el procedimiento concursal, en lo que es el concurso de acreedores, una vez que nosotros presentamos una demanda, es decir, solicitamos al juez que nos declare en situación de concurso de acreedores, podemos tener distintos tipos de concursos que se vayan desarrollando. Tengo cero personas, sigo hablando. Bueno, como decíamos entonces, una de estas formas o modalidades en que puede darse el procedimiento y que últimamente es la más usual y es la que nosotros solemos ver dentro de nuestro despacho, y bueno, estadísticamente de hecho es el más usual, es lo que conocemos como el concurso sin masa. ¿Qué es un concurso sin masa? El concurso sin masa se puede dar en distintos tipos de circunstancias. En primer lugar, tendríamos el caso de deudores que carecen de bienes o derechos que sean legalmente embargables. Decir, por ejemplo, yo como deudor no tengo ninguna propiedad a mi nombre, no tengo ningún coche y no tengo ningún otro vehículo, o sea, perdona, no tengo ningún otro bien que pueda ser legalmente embargable. En esos casos, como yo no tengo ningún bien que integre mi patrimonio con el cual yo pueda hacer frente al pago de las deudas, se entiende que es un concurso sin masa. Otro de los presupuestos sería el caso en que el costo de la venta de los bienes sea manifiestamente desproporcionado al valor de mercado de esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un vehículo que realmente tiene muy bajo valor de mercado, habida cuenta de las circunstancias en que se encuentra, de el kilometraje que tiene, la antigüedad, el estado de funcionamiento, etcétera. Por lo tanto, vender ese vehículo va a ser más caro que el beneficio que yo pudiese obtener de esa venta. Otro de los presupuestos es que los bienes y derechos del deudor libre de cargas tengan un valor inferior al coste del procedimiento. ¿Qué significa? Por ejemplo, este mismo vehículo que yo tengo tiene una carga, es decir, tiene una reserva de dominio, por ejemplo, está financiado. Si es que el valor del vehículo es inferior, el valor de mercado ya es inferior a la deuda que tiene ese vehículo, a la carga que pesa sobre él, realmente ese bien, si yo le deduzco la carga, tiene un valor manifiestamente inferior a los costes que serían el procedimiento de liquidarlo, ¿cierto? Por lo tanto, resulta un despropósito proceder a la liquidación de un bien que realmente no me va a reportar ningún tipo de valor al concurso de acreedores y por lo tanto no me va a permitir pagar deudas. Y por último tenemos el último presupuesto, que es que los gravámenes y las cargas existentes superen el valor comercial de los bienes. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo una vivienda, esa vivienda está hipotecada
y resulta que el valor de comercio, el valor de mercado de mi casa es inferior al importe que yo debo de la hipoteca. En ese caso, si es que se vendiese ese inmueble, ni siquiera alcanzaría para poder pagar el crédito hipotecario y por lo tanto no sirve para poder satisfacer ningún tipo de crédito del concurso de acreedores. Bueno, una de las ventajas del concurso sin masa es que son procedimientos que, como decía, son bastante usuales y son bastante ágiles, ya que comienzan, se hace una declaración de concurso, se da un breve plazo para que los acreedores pudiesen, si es que lo estiman pertinente, solicitar que se designe un administrador concursal. Y en caso de que ello no ocurra, ya nosotros estamos en la situación de poder solicitar la exoneración definitiva y el juez ya puede concluir el proceso. Por lo tanto, es un procedimiento bastante ágil, puesto que no hay fase de liquidación de bienes, ni tampoco fase en la que se pudiese aprobar un plan de pagos. Ahora, ¿qué ocurre cuando el deudor tiene bienes? Muchos de nuestros clientes nos consultan un poco temerosos por esta ley porque no saben qué les va a pasar con los bienes que tienen. Tienen muchas deudas, pero evidentemente no quieren perder la casa que tienen, no quieren perder el vehículo. Son bienes que les han costado mucho esfuerzo conseguirlos y que, por supuesto, perderlos muchas veces no es siquiera una opción. Entonces, cuando el deudor tiene bienes, ¿se puede acoger a este procedimiento? La respuesta es que sí, puede acogerse a este procedimiento, ya que existe la alternativa de poder solicitar la exoneración a través de un plan de pagos. La exoneración con un plan de pagos conlleva una exoneración parcial, es decir, no me van a perdonar el 100% de la deuda, pero sí me van a dar una quita importante que va a depender obviamente de las circunstancias personales de cada procedimiento, pero suele ser una quita de un 50, 60% o incluso porcentajes superiores. El plan de pago, como les comentaba, nos permite la conservación de los bienes del deudor a cambio del pago de un porcentaje de la deuda. Es decir, si a mí me dan una quita del 70%, yo voy a tener que hacer un pago a través de este plan de pagos de ese 30% restante a cambio de que me permitan conservar los bienes que integran mi patrimonio. En cuanto a la duración del plan de pagos, el plan de pagos por regla general dura 3 años, pero en el caso de que el deudor tenga bienes inmuebles y de hecho lo que quiera conservar es ese bien, el plan de pagos nos va a durar 5 años. Bueno, otra de las modalidades del concurso de acreedores es la liquidación de bienes. También nos encontramos en el presupuesto de deudores que efectivamente quieren liquidar bienes, tienen bienes con los que podrían atender al pago de las deudas y les resulta más conveniente, más satisfactorio poder proceder a la liquidación de sus bienes que mantenerlos. Entonces, en este caso, el procedimiento nos permite liquidar estos bienes dentro del procedimiento y el resultado va a ser que el valor que se obtenga de la venta de esos bienes se va a emplear para el pago de los créditos y el remanente, si queda algún remanente insatisfecho, es decir, si lo que yo obtengo de la venta es inferior a la cantidad de deuda que yo tengo, ese remanente que no alcance a pagarse con el valor de la liquidación de los bienes se va a entender completamente exonerado, siempre y cuando obviamente sean créditos que la ley considere que pueden exonerarse. Bueno, como mencionaba entonces, todo lo que no alcanza a pagarse con el valor del obtenido de la venta se exonera. Y también se permite la dación en pago. ¿En qué circunstancias podría ser conveniente, por ejemplo, hacer una liquidación o hacer una dación en pago? Por ejemplo, en caso de deudores que tienen bienes hipotecados, tienen una casa, la hipoteca no la tienen al día, definitivamente no pueden pagarla, la carga hipotecaria se ha vuelto insostenible, entonces este procedimiento es una herramienta muy útil para que ellos puedan proceder a liquidar el inmueble o puedan entregarlo a la entidad financiera a través de una dación en pago y que cualquier remanente que pudiese quedar de esa liquidación del bien se entienda completamente exonerado. Es una herramienta bastante interesante y bastante útil. ¿Por qué? Porque si a alguna persona la ejecutaran a través de un procedimiento de ejecución hipotecaria
no en el contexto de un concurso de acreedores, sino que un acreedor hipotecario que me demanda a mí en un procedimiento de ejecución hipotecaria, si esa vivienda se liquida en ese proceso y el valor que se obtiene no alcanza a pagar totalmente la deuda, ese remanente se queda como una deuda para el deudor. Por lo tanto, en el proceso concursal nos salvamos de eso, ya que ese remanente se va a entender también dentro de los créditos que se exoneran. Bueno, habiendo ya hablado de lo que sería el concurso con liquidación de bienes y de lo que sería el concurso con un plan de pagos, me remito ahora a lo que es la figura del administrador concursal. Muchos de nuestros clientes también nos contactan y nos consultan mucho por la figura del administrador concursal. Hay cierta desconfianza de quién es, qué hace, cuál es su rol o cuál es su función dentro del proceso. En este sentido, el administrador concursal es un profesional independiente que está nombrado por el juez. El nombramiento puede ser de mutuo propio por el juez o puede ser, por ejemplo, iniciativa de los acreedores. Incluso el propio deudor podría solicitar que se le nombrara un administrador concursal. Lo que este profesional independiente busca es gestionar y supervisar el procedimiento concursal que pueda llevar a cabo una persona o una empresa, por ejemplo. El rol que cumples es ser un tercero imparcial, es una persona que no representa a los acreedores. Muchas veces nos llegan con esa pregunta de si el administrador concursal aboga por los derechos de los acreedores o no. No es así, sino que vela por que todo el procedimiento se haga conforme a la ley y se haga de una forma justa, se haga de una forma prudente y evidentemente no representa ni al deudor ni a los acreedores, sino que, como les decía, en el fondo representa, por decirlo así, de alguna manera, al patrimonio o a la masa concursal. Ahora, en relación al rol específico que cumple en el proceso, podemos mencionar algunas características o algunas funciones en particular. Por ejemplo, examina la contabilidad o el patrimonio del deudor, elabora informes sobre la situación del deudor, se encarga también de clasificar los créditos, a esto me refiero con cuál es la naturaleza del crédito, se encarga también de supervisar o gestionar la liquidación de los bienes y de supervisar el plan de pagos. Y por último, de informar al juzgado y a las partes del proceso sobre la evolución del concurso. Un tema también que me gustaría destacar en cuanto a lo que es el administrador concursal. El administrador concursal lo que va a hacer también es intervenir las facultades de disposición y de conservación del patrimonio que tengan los deudores, por lo tanto, toma conocimiento, muchas veces puede intervenir en algunos bienes o algunas cuentas del deudor, pero lo hace únicamente a efectos de tener todo controlado, poder verificar que no se estén haciendo gastos inusuales o extraordinarios, poder verificar que no haya, por ejemplo, una desviación de bienes, que no se esté ocultando parte del patrimonio del deudor, también verifica que los acreedores estén reclamando realmente las cantidades justas. Verifica, por ejemplo, de que si algún acreedor solicita la liquidación de algún bien, que esto se haga conforme a derecho, según los valores de mercado, según los baremos que establece la ley, etcétera. Ahora ya un poquito llegando ya más al final del proceso, del webinar, perdón, quería referirme al tema de los embargos. Como les había contado en un comienzo, el tema de los embargos es algo que preocupa muchísimo a nuestros clientes, con justa razón, porque básicamente significa el que te sustraigan dinero de la nómina, de tus cuentas corrientes, puede ser bienes, etcétera. Entonces, la ley de la segunda oportunidad, si bien es un mecanismo que tiene como finalidad última, poder solucionar el tema de la insolvencia de los deudores, poder contribuir a la reestructuración de la economía, también durante el intertanto en que se está tramitando, nos
nos entrega diversas herramientas que nos permiten también ir subsanando esta situación económica compleja y grave en que se encuentran las personas. Una de esas herramientas muy importante y sobre todo muy útil es el tema de la paralización de los embargos. Una persona cuando ha solicitado un concurso de acreedores va a ser declarado en situación concursal, en situación de concurso de acreedores por el juez. Esto lo va a hacer a través de una resolución judicial que se llama auto de declaración de concurso. Este auto de declaración de concurso ya, por decirlo de alguna manera, hace que la persona se encuentre investida ya de todos los derechos que tiene y que conlleva la ley concursal. Y uno de esos es la posibilidad de solicitar la paralización de los embargos sobre los bienes y derechos del deudor. ¿Cómo se hace esto? Se hace básicamente informando al juzgado o a la entidad que está decretando ese embargo o esa diligencia de apremio y se le solicita que suspenda esos embargos hasta que el juez de lo mercantil, que está conociendo el procedimiento concursal, se pronuncie sobre la exoneración o no exoneración de los créditos. ¿Cuál es el sentido que tiene esto? Que a mí no me pueden estar embargando, es decir, no me pueden estar quitando dinero para dárselo a un acreedor en circunstancias de que ese crédito puede ser perdonado. Por lo tanto, si es perdonado y extinguen ese crédito, ese dinero que a mí me embargaron desde el momento en que yo entré en el procedimiento concursal es dinero indebidamente embargado. Y por lo tanto, el deudor tiene derecho no solamente a solicitar la paralización del embargo, sino que también el derecho a que una vez que el procedimiento concursal finalice y se conceda la exoneración del pasivo insatisfecho, se alcen los embargos y se restituyan las cantidades indebidamente embargadas. Ahora, ¿cuál es la duración del procedimiento concursal? Este procedimiento es bastante innovador y es bastante ágil. Tenemos que considerar que los procedimientos judiciales, perdón, en general, son procedimientos que de público conocimiento son lentos. Los procedimientos judiciales tienen una media que podríamos hablar de 1, 2, 3 años, y el procedimiento concursal, si bien es un procedimiento judicial, es bastante ágil, es bastante rápido, se sale de esta media y dura aproximadamente unos 6 meses, lo cual es realmente impresionante, es muy ágil, como les decía, y es toda una revolución en cuanto a procedimientos judiciales. Esto se lo debemos en gran parte a la agilización que se ha dado luego de la reforma del texto refundido de la ley concursal en el año 2022. Aquí ya todos los procedimientos concursales pasan obligatoriamente a juzgados mercantiles, ya no los ven, los procedimientos ya no los ven los juzgados de primera instancia. Por lo tanto, tenemos jueces especializados en materia concursal, jueces que tienen menos carga de trabajo porque se ciñen únicamente a esto y por lo tanto los procesos últimamente han estado saliendo en tiempo verdaderamente récord. Obviamente esto va a depender de las circunstancias del caso, va a depender del juzgado que esté conociendo, de la comunidad autónoma, etcétera, pero como les mencionaba, la media que hemos sacado ya de la experiencia que tenemos, de todos los procedimientos que llevamos, que son bastantes, ya consideramos que el promedio de duración de estos procesos sería de unos 6 meses. Como les mencionaba, es un procedimiento muy ágil, con amplias ventajas y con requisitos bastante restrictivos, en el sentido de que son pocos requisitos, que hace que el procedimiento se pueda abrir y pueda permear en la gran mayoría de la población que se encuentra en una situación de insolvencia. Otra cosa a destacar es que es un procedimiento económico, si bien lógicamente hay ciertos gastos asociados, como son los gastos de letrado, son los gastos de procurador, que por ley tienen que estar en este procedimiento. Eh, es un procedimiento que, como decía, es corto, por lo tanto los honorarios son más reducidos, no conlleva otro tipo de gastos, sino, por ejemplo, los honorarios que podría eventualmente tener un administrador concursal, pero que también están tasados en el sentido de que tienen que ceñirse a un arancel.
y por lo tanto se torna realmente una herramienta muy útil y que debe ser aprovechada por la mayoría de la población que pueda acceder a este proceso. ¿Por qué? Porque si comparas el costo versus los beneficios que te puede dar, realmente, o sea, no tiene oportunidad de pérdida, por decirlo de alguna manera. Realmente nosotros hemos tenido muchos casos de exoneraciones de, no sé, por decirte de alguna manera, más de 300.000 euros. Por lo tanto, el beneficio que obtiene una persona que tiene ese nivel de exoneración, que puede comenzar de nuevo, que puede salir de los ficheros de morosidad, que puede volver al ruedo económico, a la vida, en el fondo, socioeconómica, al tráfico de mercado, al, no lo sé, a realizar una vida normal a la que llevaba antes, es realmente, bastante impagable. O sea, lo decimos sobre todo considerando las historias y la cercanía que podemos tener con nuestros clientes y que hemos visto como verdaderamente esto es una segunda oportunidad y permite que las personas puedan tener, una vida completamente nueva. Bueno, y con eso concluimos esta presentación. Ha sido una pequeña pincelada, un barniz sobre cómo funciona el procedimiento concursal. Lógicamente es bastante más profundo, tenemos mucho que debatir en cuanto a este tema, es muy interesante, mucho se está escribiendo últimamente, pero en este momento lo que quería era hacer un pequeño, como decía, un pequeño resumen, una pequeña síntesis para que nuestros clientes pudieran conocer mejor el proceso y para que aquellos que todavía tienen la duda de si someterse o no a este procedimiento o acogerse, mejor dicho, es, como les decía, la mejor opción. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir, nos pueden contactar. Nosotros encantados de poder solucionarlos y sobre todo encantados de poder ayudarlos a que tengan una segunda oportunidad. También, bueno, mencionarles que estén atentos a futuros eventos. Nosotros cada cierto tiempo vamos haciendo webinar, vamos haciendo en vivos en Instagram, en distintas plataformas, para poder intentar estar lo más cerca de ustedes. Bueno, eso sería todo. Me despido. Muchas gracias a todos.